Buenas, Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación es parte de un gran proyecto de la Facultad de Educación que se viene desarrollando aproximadamente 6 años. Tiene como propósito fundamental conservar las memorias de lo que fue la creación y el desarrollo de la Facultad de Educación, que al mismo tiempo significa la creación y el desarrollo de la Universidad Surcolombiana desde sus inicios con ITUSCO. Sabemos que muchos de los maestros insignes de la Facultad de Educación fueron fundadores de nuestra universidad. A los maestros Misael García, Gustavo Briñez, Jesús María Vidal, Luis Humberto Alvarado, Luis Evelio Vanegas, Nelson López y tantos, la lista es muy larga. En esta ocasión son 10 maestros los que hemos invitado en este programa, pero la convocatoria la queremos hacer para muchos más, el mayor número posible que nos permita seguir conociendo un poco más la facultad y la universidad. Darles un agradecimiento muy especial a estos maestros por su gesta, por su contribución. Ellos estarán también contándonos cómo ven la universidad hoy, cómo ven la facultad. Este es un producto, como lo dije anteriormente, que viene de hace mucho tiempo, y darle agradecimiento a esas personas que también han contribuido. A la profesora Nidia Guzmán, como decana anterior de la Facultad de Educación, al maestro Orinson Perdomo, a la maestra Aurelina Bernal, al estudiante Felipe Salcedo y a todos los jefes de programa que han contribuido con reseñas de la facultad. A todos ellos y especialmente para nuestros maestros, a nuestros invitados, muchas gracias. Gracias por lo que han hecho de nuestra universidad y nuestra facultad. Bienvenidos a Entrevistas Ágora y al especial Polifonías y Memorias, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Programa que se emite por Zoom Canal Universitario y que cuenta para su realización con el apoyo del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación, hace un reconocimiento a los maestros y maestras que forjaron su historia y se propone rescatar las voces y dar visibilidad a quienes fueron actores académicos y los principales protagonistas en la construcción de universidad, facultad y de los diferentes programas de pregrado como proyectos académicos, intelectuales, culturales y políticos para la región surcolombiana y para el país. Le damos la bienvenida en Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación, al maestro Edgar Machado. Bienvenido a Polifonías y Memorias, maestro de la Facultad de Educación. Orense, muchísimas gracias por la invitación, muy complacido de estar acá en este escenario. Bueno, maestro, queremos saber algo de lo que es la formación de pregrado suya y la experiencia en el ámbito educativo y pedagógico antes de llegar a la Universidad Surcolombiana. Pues yo cursé la licenciatura en idiomas en la Universidad Nacional entre 1971 y 1975. Paralelamente con la terminación del último semestre estaba haciendo unos cursos de inglés en el Centro Colomboamericano. Estaba con una habitación en las residencias Uriel Gutiérrez y en algún momento encontré una nota ahí en el casillero que decía que los profesores Luis Humberto Alvarado, a quien yo conocía porque la había egresado un poco antes, y el profesor Jorge Gebelli necesitan hablar conmigo, que si nos podíamos ver en Superchismes. Superchismes era una cafetería que quedaba enfrente de la universidad, ahí sobre la 26. Nos encontramos allí y me comentaron que estaba avanzando el proyecto de ITUSCO y que se me interesaba vincularme a la institución. Yo les dije que sí me interesaba, pero que también me interesaba terminar los cursos del Combo Americano, me faltaban 2 niveles para obtener el certificado de proficiencia. Entonces dije que si podían esperarme un mes o 2 meses más, pues que me gustaría muchísimo contar con esa vinculación. Vinieron ellos a consultar con el doctor Rocha, que era el rector por entonces, y él dijo que no, que la vinculación de alguien tenía que ser inmediata. Entonces ellos me comunicaron que esa había sido la posición del rector, pero transcurrido más o menos un mes volvieron a llamarme, que seguramente no habían encontrado otra persona todavía para cubrir la plaza que estaba vacante en ese momento. Pero el antecedente del asunto es que en algún tiempo estuvo muy en boga el trabajo del Instituto Lingüístico de Verano. Ellos operaban en Loma Linda, en los Llanos Orientales, pero aprovechaban el trabajo lingüístico para hacer proselitismo religioso. Entonces la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, desde los programas de antropología y filología y todo esto, se oponían radicalmente a
al trabajo de proselitismo, no al trabajo lingüístico porque era muy calificado, pero sí al trabajo de proselitismo religioso por esa vía. Entonces vino un compañero mío que trabajó después aquí en el INEM, José Libardo Medina Torres, a dar una charla sobre ese tema del Instituto Lingüístico de Verano, y ellos aquí le preguntaron si él estaría interesado en vincularse al ITUSCO. Él pues agradecía la oferta, pero que ya estaba con alguna expectativa por Secretaría de Educación, porque un compañero nuestro también tenía algún tipo de posibilidad de vincularse a la Secretaría, y le había dicho a José Libardo que de pronto él podía también estar en esa posibilidad, pero que sí quería que recomendara a algún compañero. Esa fue mi palanca, Libardo Medina. Y cuando llega aquí a la universidad, llega a ITUSCO realmente. ITUSCO, sí. Sí. ¿Qué recuerda usted de todo el proceso que aquí lo caracterizan como de movilización social y cultural para la creación de la Universidad Surcolombiana? ¿Qué personajes, qué sectores sociales, qué sectores gremiales participaron dentro de lo que usted recuerda para poder tener una universidad para la región surcolombiana? En realidad ese movimiento se dio fundamentalmente en 1974, un año después de que yo me vinculara a la universidad, y previamente a la creación del ITUSCO también había habido una serie de movimientos y de actores que consideraban que la región ameritaba contar con una institución de educación superior. En ese momento pues se consideró que lo procedente era crear un instituto universitario, como en efecto nació el ITUSCO. Pero el movimiento continuó naturalmente con la perspectiva de exigir que no fuera un instituto universitario, sino una universidad. Entonces, el movimiento fuerte fue en el año 74 para la creación o la transformación más bien del ITUSCO en la Universidad Colombiana. ITUSCO había sido creado por Ley 55 del 68 e inició labores académicas el 31 de marzo de 1970. Dentro de 20 días se completan 50 años de labores académicas del ITUSCO Universidad Surcolombiana. La conversión o la transformación de ITUSCO en Universidad Surcolombiana se dio mediante la ley 13 de 1976. Entonces yo llegué cuando ITUSCO finalizaba esa denominación en el segundo semestre del 75, porque a partir del primero del 76 ya era Universidad Surcolombiana. ¿Y mediante qué modalidad y a qué programa ya se vincula con el carácter de universidad? Habían nacido varios programas. Con el ITUSCO nacieron programas tecnológicos en Contaduría Pública, en Administración de Empresas y en Administración Educativa. Esos fueron los tres primeros programas a nivel tecnológico. Después, en el 73, se crearon Enfermería, a nivel tecnológico también, Español y Literatura y Enfermería. Entonces yo llegué fue al programa de Español y Literatura como se denomina en ese momento. Pero era curioso que un programa de eso se pudiera ofrecer a nivel tecnológico, entonces muy rápidamente se puso en cuestión la posibilidad de transformar esa tecnología en Español y Literatura en una licenciatura en Español y Literatura. Cuando llegué a la universidad, pues ya el programa se denominaba así, Licenciatura en Español y Literatura. Después ha tenido varios nombres, como 4 o 5 nombres diferentes, pero... Lingüística y literatura, para regresar ahora a licenciatura en literatura y lengua castellana. Exactamente, sí. ¿En qué área se desempeñó ahí en el programa? Básicamente en literatura, pero como en ese momento, en el 75, no había habido todavía la primera promoción, la carrera estaba promediando apenas, entonces uno tenía que irse como atreviendo, digámoslo, a asumir cuánta materia iba apareciendo con el desarrollo de la carrera, pero fundamentalmente ingresé por literatura, una materia que llamaba Sociología de la Literatura, otra de Literatura Universal, pero había que atender también otros requerimientos, que Historia de la Lengua, que bueno, una cantidad de cosas porque había la urgencia de atender el recorrido del programa y de pronto no había profesores nuevos que de pronto asumieran este tipo de cátedras, entonces era una labor de pioneros. Iniciaba el programa ya con el carácter de licenciatura, no todos los maestros podían acceder. ¿Qué hacían ustedes como profesores para proyectar y para cualificar a los docentes del municipio y la región en el campo de la literatura y la lengua castellana? En principio la oferta que se hizo fue fundamentalmente para profesionalizar a los profesores de español que estaban en ejercicio. Se daba la circunstancia prácticamente de que los profesores éramos menores que los estudiantes, porque ellos ya tenían su recorrido, digámoslo así, en el ejercicio de la docencia en colegios y escuelas, y entonces muchas veces se da la circunstancia que la diferencia de edad era
bastante notoria. Y seguimos avanzando, desde luego, pensando naturalmente en que se tenía un compromiso muy grande con el departamento. Hasta el momento en que nació Itusco, prácticamente en el Huila no había licenciados de ningún área, y buena parte de ese desarrollo de formación de educadores pues se le debe a la Universidad Surcolombiana, ¿no? En todas las áreas. La más reciente, la licenciatura en Ciencias Sociales, que faltaba prácticamente para completar el esquema de formación de docentes para la básica primaria y la básica secundaria y la educación media. ¿Qué tipo de modalidad de graduación existía en la época en que usted desarrolló actividades ahí en el programa de Lingüística y Literatura? Se trabaja la posibilidad de hacer algún trabajo de investigación. El primer trabajo que se hizo con la primera corte, la primera promoción, fue el Atlas Lingüístico del Huila. Ese fue un empeño muy bonito porque involucró a los primeros semestres que iban egresando, pero también un convenio con el Caro y Cuervo, que dio algún tipo de asesoría, y también contamos con la asesoría de unos lingüistas alemanes que colaboraban con el Caro y Cuervo, y de pronto daban algún tipo de charlas aquí con el Atlas Lingüístico. Ese fue el primer requisito de grado, digamos, de la primera promoción. Profesor Edgar, yo creo que en ese momento fue mucho más flexible el proyecto curricular que lo que pasa hoy, porque según lo que cuentan, venían personas del Instituto Caro y Cuervo, inclusive de la Universidad Pedagógica Nacional y de otras instituciones universitarias, y los seminarios se desarrollaban y se hacían y se cumplía con la formación profesional sin tanto problema, cuando ahora le resulta muy, muy difícil a la gente como la movilidad. Sí, luego, desde siempre el programa tuvo algún tipo de relación. Fue un programa que tuvo en su momento 22 profesores de planta y tenía mucho impacto en la institución. Entonces, a medida que iba desarrollando el programa, se presentaban también los cambios curriculares y todo este tipo de cosas. En ese tiempo pues era el ICFES, no era el Ministerio de Educación como actualmente, el que otorgaba inicialmente lo que se llamaba una licencia de iniciación de labores. Después vino una visita y era una licencia de funcionamiento. Y luego una tercera visita para otorgar la autorización para graduar a los primeros licenciados. Entonces era un vaivén tremendo ahí con el ICFES, y cada vez que venía la visita pues eran pares académicos diferentes, entonces cada quien llegaba con un criterio diferente y uno tenía que adecuarse también a ciertas recomendaciones que eran obligatorias en materia curricular, en materia de ver cómo se iba ajustando el programa. Maestro, vamos a ir a unos compromisos institucionales y ya regresamos en Entrevistas Ágora y en el especial Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas Ágora y en el especial Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación. Maestro Machado, hay un salto grande entre lo que tiene que ver la política que dirigía el ICFES en torno a la educación superior y lo que constituye ya la nueva realidad política y jurídica de la universidad con la Constitución del 91. ¿Cómo percibe usted esos cambios? Unos cambios muy ventajosos para la gestión institucional. Yo estoy de la opinión de todas maneras de que nosotros no hemos ejercido la autonomía a fondo, y eso da lugar a que muchos de los procesos terminan en instancias judiciales.
Pero el cambio naturalmente tenía que ver con que el IFES tenía una injerencia muy fuerte en el desarrollo académico de las instituciones y de los programas que se ofrecían. Con la autonomía universitaria que consagró la Constitución y posteriormente la Ley 30 del 92, a las universidades se les dio un amplio margen de gestión propia en lo académico, en lo administrativo, en lo financiero, porque antes todo estaba bajo la égida del ICFES. La parte presupuestal era un trámite muy fuerte con el Ministerio de Hacienda. Mensualmente había que hacer un acuerdo de gastos que había que enviarlo a una instancia que se llamaba el CONFIS en el Ministerio de Hacienda para aprobar ese acuerdo de gasto. A veces se demoraban en aprobarlo, a veces no lo aprobaban, bueno, una cantidad de cosas. Ahora ese manejo se hace directamente por el Consejo Superior, no sencillamente si aprueba un presupuesto, el presupuesto es una partida global que asigna a la nación en cuanto a su contribución y es el Consejo Superior el que hace la distribución, digámoslo así. Antes no, antes los rubros venían indicados y cambiaron un rubro para fortalecer otro, lo que fuera a ser un trámite muy engorroso. En realidad eso ha permitido muchísimo más la posibilidad de que la universidad de manera mucho más ágil pueda agenciar sus procesos. Pero como digo, a veces los pleitos internos nos han impedido que esas amplias facultades de la autonomía se hayan ejercido como se debe, con responsabilidad, por supuesto, y en el marco, como dicen, de la Constitución y de la ley. Pero de todas maneras, el Ministerio ahora, lo que antes hacía el IFES de manera muy puntual, lo hace con la figura de la evaluación de la calidad, del sistema de aseguramiento de la calidad. Es una forma incluso de ejercer control y vigilancia de todas maneras, ¿no? Porque se supone que para crear un programa se debe contar con lo que ahora se llama el registro calificado. Si el Consejo Superior, después del trámite interno, aprueba el programa y lo remite al Ministerio, allá le otorgan lo que llama el registro calificado, generalmente por 7 años, y con ese registro calificado la institución puede ofrecer el programa, antes no. Pero de todas maneras la institución cuenta ya con mucho juego, digámoslo así, para hacer modificaciones curriculares y una cantidad de cosas. Hay apenas unos puntos muy concretos que deben remitirse al Ministerio para su aprobación, en caso de unos cambios curriculares, pero de todas maneras hay mucho margen, digámoslo así, para ese manejo curricular y académico y pedagógico que pueda tener la institución. Maestro, en la historia del programa de Lingüística y Literatura se le conoce como un programa de mucho liderazgo político en la universidad, casi era la conciencia política de la universidad, porque era el que convocaba la movilización social desde distintas perspectivas, desde la pedagogía, el arte, la cultura y la misma perspectiva de las ciencias sociales. ¿Qué momentos recuerda usted como estelares de esos desarrollos y de esas propuestas que se daban allí? Sí, como usted dice, Orinson era un programa más bien que lideraba una cantidad de cosas, porque había también mucha, digámoslo así, mucha efervescencia política, ¿no? Entonces había diversas posiciones, diversas ideologías que en un momento entraron en juego y muchas posiciones sobre lo que era el arte, la cultura, la misma literatura, y se generaron una serie de controversias que resultaban muy productivas para el mismo programa, pero también para el conjunto de la universidad, porque la Facultad de Educación como tal, que se organiza a partir del año 80, de todas maneras tuvo una gran contribución del programa para esa creación de la facultad y la formulación del no el primero, pero sí uno de los reglamentos estudiantiles más avanzados ya, que duró como en vigencia como unos 10, 15 años hasta su reforma definitiva. Entonces la presencia del programa daba lugar a que hubiera una gran actividad intelectual, cultural, tanto en la universidad como por fuera. Y se mencionaba también la acción que tuvo el profesor Briñes con su trabajo en el Pato, con la alfabetización, aquí mismo en Neiva, en las comunas, en todas partes. Había una presencia muy marcada y muy reconocida de parte de la comunidad. El encuentro de escritores por el profesor Lazo, ¿no? Los encuentros de escritores, él organizó y promovió varios encuentros, no recuerdo cuántos, unos 4, 5, no sé cuántos, no recuerdo, y eso daba lugar a la visita de muchos escritores y muchos intelectuales y críticos en ese momento, que se ejercía todavía la crítica literaria. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces estamos como muy en sintonía con todo ese tipo de... Sí, y los seminarios de literatura donde traían a los escritores más importantes con la gente que había hecho estudios muy relevantes y tesis sobre la obra de ellos, ¿no?
Sí, luego. En un momento dado en el currículo apareció algo que se llamaba taller de literatura, que tenía varias vertientes. Una era taller de cuento, taller de novela, taller de poesía, taller de ensayo. Hubo hasta un taller de periodismo, cuando no existía todavía la carrera de comunicación ni nada de estas cosas. Entonces, en ese solo taller, por ejemplo, que era, en el currículo aparecía como una materia, taller de literatura, pero tenía esos énfasis, digámoslo así, en varias vertientes. Y cada uno de ellos resultaba como animado y alimentado por profesores visitantes, y los estudiantes le ponían mucho entusiasmo también. De pronto allí dio lugar también a la aparición de varios escritores y poetas que han egresado del programa, ¿no? Del programa. Sí, como Jade Rivera Monge. Exactamente, sí. Maestro Machado, usted ha tenido experiencia, además de la docencia, en el ámbito administrativo. ¿Cuál es el balance que usted puede hacer de esa experiencia y de ese recorrido que usted tuvo por las instancias administrativas hasta ser rector? Como dice usted, que pasó de rector a corrector, corrector de estilo. Corrector de estilo. Sí, en realidad, pues, mi aspiración no ha sido nunca la de acceder a cargos administrativos. Yo siempre me he reconocido como normalista y como licenciado, más bien como en el papel de educador, ¿no? De formador. Pero he contado también con la aquiescencia de los colegas que han considerado que de pronto algo se puede hacer de lo administrativo, ¿no? Entonces estuve desde la jefatura del programa en 2 oportunidades, encargado de la vicerrectoría académica, de la misma decanatura de la Facultad de Educación, de la Secretaría General. Fui el primer secretario general con esa denominación, porque antes las funciones de secretaría las ejercía en el Consejo Académico el jefe de registro y en el Consejo Superior el vicerrector académico. Hacían las veces de secretario, digámoslo así, de los consejos. Yo fui el primer secretario general ya con esa denominación. Después en la Secretaría General pues se ejerce por un abogado. Generalmente se espera que el perfil del secretario sea el de abogado también. Y luego en la rectoría, en principio una rectoría en propiedad entre los años 88 y 90, y ya más por acá en el año 2003-2004 un encargo para atender una situación que estaba bastante complicada. Había una huelga de hambre de unas chicas, como 5 o 6 niñas que estaban en una huelga de hambre protestando por una cantidad de cosas. Entonces me dijeron que la delegada del ministerio, a quien conocía por otras razones, me dijo, bueno, entonces mídasele a esto porque esto está muy complicado. Sí, pudimos como meter el hombre a eso. De ese encargo en el 2004 surgió el procedimiento para elección de rector que hay ahora. Lo critican muchísimo, yo no vengo a defenderlo por supuesto porque puede haber fórmulas mejores, pero los rectores a quienes se le ha anulado su nombramiento no ha sido por el procedimiento, sino por el incumplimiento de determinados requisitos o trámites o documentos, lo que sea que debieron acreditarse en su momento. El procedimiento como tal pues se acordó prácticamente en una serie de foros que hubo en el 2004, en el primer semestre del 2004, hasta llegar a ese consenso, digámoslo así. Actualmente pues, se considera que el procedimiento puede ser poco participativo, que se preste para clientelismos y para manejos de otra índole, politiquera o lo que sea, pero el procedimiento como tal de todas maneras ha funcionado estos 16 años. El próximo 2 de abril se nombra rector nuevamente con ese procedimiento que ha funcionado durante todos estos años. La discusión de cuál sea la mejor fórmula, yo no creo que exista una fórmula óptima para designar rector o decano o lo que sea. Cada fórmula tiene su más y su menos. En un momento dado alguien dice, bueno, entonces en la actualidad hay voto ponderado. Profesores, estudiantes tienen un voto ponderado, los egresados también un porcentaje menor. Hay quienes dicen, bueno, ¿por qué no pensamos en que sea una votación universal y directa? Y quien gane la votación es el rector. El asunto es, están los estamentos, por ejemplo, profesores y estudiantes de acuerdo en que no haya ponderación. Los profesores de planta estarían de acuerdo con que su voto valga lo mismo que el del egresado o el del estudiante. Aparte de eso, ¿qué nos garantiza o qué nos formula una situación en que no haya injerencia politiquera en los diversos estamentos? La política se maneja porque hay intereses de toda índole que se agencian desde afuera, pero también desde adentro de la institución. Entonces,
uno no puede decir que con tal o cual procedimiento se blinda definitivamente el proceso, ¿no? Maestro, llegamos así al final de Entrevistas Ágora, en este especial de la Facultad de Educación denominado Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación. Le agradecemos su presencia y esperamos contar en próximos programas con su intervención. Muy amable, maestro. Por eso no faltaba más. Y elogio prácticamente esta iniciativa porque me parece que en esto de rescatar la memoria es importantísimo que quede un registro por diversos medios de lo que ha sido la institución. Extraño muchísimo que en este momento no haya una celebración como debería esperarse de los 50 años de la institución, ¿no? Hubiera sido una oportunidad muy bonita para relanzar muchas cosas. Muy amable, maestro.